Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de 4 operaciones en los enteros positivos. Y vamos a comenzar rápidamente por la primera operación elemental, que es la adición. Veamos este ejemplo. Tenemos 3 numerales que están sumándose en base 7. Este procedimiento que voy a explicar a continuación es el típico y básico para cualquier sistema de numeración, ¿sí? Puede ser en base 10, puede ser en una base diferente a 10, como en el ejemplo. Comencemos. Primero con la columna de la derecha, o también llamadas cifras de primer orden. Tenemos 2 más 3 más 4, pero todas ellas en base 7. ¿Cómo se suman estos numerales? Bueno, primero, imaginémonos que estamos en base 10 y sumemos 2 más 3 más 4. 2 más 3 es 5, más 4 es 9. Y ahora pensemos de la siguiente manera. Esos 9 elementos, ¿cómo quedaría conformados si los agrupara de 7 en 7? ¿Y por qué de 7 en 7? Porque estamos en base 7. Entonces, tenemos 9 elementos y yo quiero agruparlos de 7 en 7. Como verán, me quedaría un grupo de 7 y 2 elementos sobrando, ¿cierto? Ya. Ese grupo de 7, estoy formando un grupo de 7, pasaría a la siguiente columna, el lunito rojito que ven ahí, y los 2 elementos sobrantes bajarían en la misma columna de primer orden. Quedaría así. Pero como estamos sumando en base 7, vamos a ponerle en base 7, ¿correcto? Y de esa manera seguiríamos procediendo columna tras columna, y ese sería el procedimiento correcto para sumar en cualquier base. ¿Correcto? Si me pidieran en base 5, tendríamos que agrupar de 5 en 5. Si me pidieran en base 12, tendría que agrupar de 12 en 12. Continuemos con nuestro ejemplo. Entonces, ahora tenemos en la segunda columna o cifras de segundo orden 1 más 4 más 6 más 5. Nuevamente sumemos en base 10. 1 más 4 es 5, más 6 es 11, más 5, 16. 16. ¿Cuántos grupos de 7 puedo formar? Ahora, como es 16 elementos, nosotros podemos formar un grupo de 7, otro grupo de 7, ahí voy 14, y me quedarían 2 elementos sobrando para llegar a 16, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos grupos de 7 he formado? 2 grupos de 7, y ese 2 va a la siguiente columna, y los 2 elementos que sobran quedarían en esa misma columna y pondría un 2, ¿correcto? Ahora en la tercera columna o cifras de tercer orden, 2 más 3 más 4 más 2. Sumemos en base 10. 2 más 3 es 5, más 4 es 9, más 2 es 11. 11 elementos. Agrupemos de 7 en 7. Vemos que formamos un grupo de 7 y me sobrarían 4 elementos, ¿cierto? Un grupo de 7 y 4 elementos sobrando. El grupo de 7, como es 1, pasa a la siguiente columna y los 4 elementos sobrando bajarían en esa columna. Seguimos en la última columna ahora, en las cifras de cuarto orden. 1 más 2 es 3, más 5 es 8, más 3, 11. Nuevamente 11, ya sabemos que es un grupo de 7 y 4 elementos sobrando. Un grupo de 7, pasa a la siguiente columna, 4 elementos sobran. Y ahora en la última columna de quinto orden, no hay ninguna cifra más que el 1 que he llevado. Ese unito baja y el resultado será 1, 4, 4, 2, 2 en base 7. Como vemos, el resultado cumple las características de numeral en base 7, ya que ninguna cifra es igual a 7 ni mayor. Cumple que todas las cifras son menores que la base. Bien, ese es el método tradicional, el método clásico, el más básico para sumar numerales en cualquier base. Ahora les voy a enseñar una regla práctica. Tenemos el mismo ejemplo y ahora aplicando la regla práctica veamos que esto es más sencillo. Tenemos las cifras de primer orden, la primera columna, y ahora en lugar de sumar en base 10, lo que vamos a hacer es agrupar numeritos, cifras que sumen la base.
En este caso estamos sumando en base 7. En la primera columna, ¿qué cifras suman 7? El 3 y el 4, ¿cierto? 3 más 4 es 7, entonces los voy a eliminar, los voy a tachar. Eso significará de que he formado un grupo de 7. Y como he formado un grupo de 7, pasará a la siguiente columna como un unito. Y el 2 que está ahí sobrando, que no lo he tachado, bajará y quedará como 2 en base 7, ¿correcto? En la siguiente columna, de nuevo, pienso, ¿qué cifras suman 7 exacto? El 1 que he llevado en rojito con el 6, ¿cierto? 1 y 6 suman 7. Los tacho. Ahí formé un grupo. 4 y 5 no forman grupo de 7, pero sí se pasa. 4 y 5 suman 9. Quiere decir que en ese 9 hay otro grupito de 7, ¿cierto? Y me sobraría 2. Entonces, como estoy formando un nuevo grupo de 7, más el otro grupo de 7 que he formado al tachar el 1 y el 6, ya tengo dos grupos de 7. Esos dos grupos de 7 pasarían a la siguiente columna y el 2 bajaría a esa columna porque 2 me sobraban. ¿Recuerdan? Ahora en la siguiente columna, cifras que sumen 7, el 3 y el 4. Los tacho. Ahí formé un grupo. Pasaría a la siguiente columna. Y ahora me queda un 2 rojito con un 2 azulito. 2 y 2 es 4. No llego a formar grupo de 7, por eso no lo acumulo. Así que ese 4 bajaría directamente. En la siguiente columna, ¿qué cifras suman 7? El 2 y el 5. ¿Sí? 2 y el 5 forman un grupo. Y el 1 y el 3 que me están sobrando no forman grupo de 7, así que no los acumulo. Solamente he formado un grupo que pasaría a la siguiente columna. Y el 1 y el 3 sumarían 4, baja. Y ese unito baja finalmente. Y como ven, con la regla práctica también me sale el mismo resultado. Ahora veamos la sustracción. Sustracción de numerales en cualquier base. Tengamos ese ejemplo. La resta de dos numerales en base 7. Primero, antes que nada, pensemos en base 10. ¿Cómo será en la conocidísima base 10 o sistema decimal? Yo comenzaría por las cifras de la derecha y diría 2 menos 5 no se puede. El 2 necesita un préstamo del unito que está a la izquierda. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto le presta ese unito? Un check para los que dijeron que le presta 10 y un aspa para los que dijeron que le prestaba 1. No le presta 1, porque fíjense, si ese unito le prestara 1, el 2 se convertiría en 3 y 3 menos 5 seguiría sin poder restarse. La respuesta correcta es que le presta 10. Al prestarle 10, con ese 2 formarían el número 12, porque 10 y 2 es 12, y 12 menos 5 ya podría restarse y saldría 7, ¿correcto? Así que en base 10, los préstamos en las restas son de 10 en 10, ¿correcto? Bien, volvamos a nuestro ejemplo en base 7. 2 menos 5 no se puede restar, así que tiene que recibir un préstamo del unito, pero no le va a prestar 10. Eso sucede en las bases 10. Acá en base 7 le prestará 7. 7 y 2 forman 9. Y 9 menos 5 se puede restar y eso es 4. Claro, 4 en base 7. Listo, el 1 queda reducido a 0. Y 0 menos 6 no se puede restar. El 0 recibe un préstamo del 2 que está a su izquierda y le prestará nuevamente 7, porque estamos en base 7. 7 con 0 es 7 y 7 menos 6 es 1. El 2 quedó reducido a la unidad y 1 menos 4 no se puede restar. Ese 1 recibe un préstamo del 5. El 5 le está prestando 7. 7 y el unito que había es 8 y 8 menos 4 es 4. El 5 quedó reducido a 4. 4 menos 3 es... no necesita préstamo. 4 menos 3 es 1. Listo.
El 3 no prestó nada, así que el 3 está intacto. 3 menos 1 es 2. La respuesta es 2, 1, 4, 1, 4 en base 7. Como ven, el resultado cumple las características de un numeral en base 7, porque todas sus cifras son menores que la base. Muy bien. Si desean ver más ejemplos, eso está en la teoría que les voy a mandar como tarea para que copien. Ahí pueden ver más ejemplitos. Como ven, el procedimiento no es tan complicado. Pasemos ahora a ver lo que es el complemento aritmético de un numeral. ¿Qué es el complemento aritmético de un numeral? Veamos un ejemplo y les voy a explicar. El complemento aritmético de 73, las siglas C.A. significa complemento aritmético. Es cuánto le falta al 73, que tiene dos cifras, cuánto le falta para alcanzar y ser y convertirse en un numeral de 3 cifras. ¿Ah? La distancia más corta para el 73 y convertirse en un numeral de 3 cifras es alcanzar al 100, ¿cierto? Entonces, el 73 que tiene 2 cifras, si quiere convertirse en un numeral de 3 cifras, tendrá que alcanzar al 100. Y eso se obtiene mediante una resta de 100 menos 73, y eso sabemos que es 27. Otra forma de entender el complemento aritmético sería de la siguiente manera. Cuando te piden el complemento aritmético de un numeral, en este caso el 73, te preguntas, ¿cuántas cifras tiene el 73? Tiene 2 cifras. Entonces lo que vas a hacer es colocar un numeral que está compuesto por un 1 seguido de tantos ceros como cifras tenga el numeral. Como el 73 tiene 2 cifras, por lo tanto será un 1 seguido de 2 ceros, y eso es el 100, el cual va a restar al mismo numeral, menos 73, y eso será el complemento aritmético, ¿correcto? Veamos otro ejemplo. Complemento aritmético de 2574. Con el último concepto que les he dado, escribiríamos un 1 seguido de ¿cuántos ceros? El numeral 2574 tiene 4 cifras. Entonces será seguido de 4 ceros. Ese es el número 10.000. Al cual le vamos a restar el mismo numeral, que es menos 2574. El resultado, lo restamos a una hojita aparte, es 7426. Ahora hasta el momento hemos visto puros complementos aritméticos de numerales en base 10. ¿Se podrá hacer en numerales de otras bases? Por supuesto, lo único que hay que hacer es aplicar la técnica correcta. Decimos, complemento aritmético de 341 en base 5. ¿Qué hacemos? Decimos, un numeral compuesto por un 1 seguido de tantos ceros como cifras tenga el numeral. Este numeral 341 tiene 3 cifras, será un 1 seguido de 3 ceros y siempre indicando en la base en que está, en base 5, al cual le vamos a restar el mismo numeral 341 en base 5, y ese tipo de restas lo hemos aprendido hace un momento, está en la parte superior. Así que ustedes pueden, como ejercitándose, hallar la resta de ese numeral, que no se lee 1000, sino es 1000 en base 5 menos 341 en base 5. ¿Correcto? Recuerden que como estamos en base 5, los préstamos serán de 5 en 5. Yo ya tengo el resultado y eso es 104 en base 5. Bien, hasta ahí hemos aprendido una forma de resolver el complemento aritmético. Ahora voy a enseñarles una regla práctica para hallar de una manera mucho más sencilla el complemento aritmético de un numeral. Por ahí alguien me preguntará, profesor, ¿y por qué no enseña solamente la regla práctica? Ya que si me toca hacer eso en un problema, yo aplicaría la regla práctica y ya me olvido de esta primera técnica. ¿Para qué la enseña dos? Bueno, lamento decirles que en los problemas que ustedes van a resolver a lo largo de su vida estudiantil, van a encontrarse con problemas en los cuales no solamente se le puede aplicar la regla práctica,
Así que vas a tener que aplicar la primera técnica que acabo de explicar. Y habrán otros problemas en los cuales sí se pueda aplicar la regla práctica. Así que necesariamente vas a necesitar, perdón, valga la redundancia, necesariamente vas a tener que aprender las dos técnicas. Bueno, la regla práctica, ¿cómo es? Vamos a ver. Voy a poner los tres mismos ejemplos. En el primer caso, complemento aritmético de 73. ¿Cuál sería la regla práctica? Paso número 1. Ver en qué base está el numeral. Está en base 10. Listo. Vas a colocar la base, o sea, 10, en la última cifra. Encima de la última cifra vas a colocar el 10. Y a las cifras restantes que están a la izquierda vas a colocar una unidad menos. O sea, ya no 10, sino 9. Y si el numeral fuera más largo, 9, 9, 9, 9. Siempre 9. ¿Correcto? Si está en base 10, la última cifra llevará el 10 y las cifras restantes que están a la izquierda, 9. Puros 9. ¿Correcto? En este caso, como el numeral es de dos cifras nada más, pondré un solo 9. ¿Y qué hago con eso? Simplemente vas a restar el numerito que está arriba con la cifra que está abajo. 9 menos 7 es 2 y 10 menos 3 es 7. Entonces, el resultado será 9 menos 7 es 2, 10 menos 3 es 7, el resultado es 27. Así de sencillo. En el siguiente ejemplo, complemento aritmético de 2574. ¿En qué base está? Base 10. Pongo el 10 en la última cifra y de ahí 9, 9, 9. Y procedo a restar. 9 menos 2, ¿cuánto es? 7. 9 menos 5, 4. 9 menos 7, 2. Y 10 menos 4, 6. 7426, como lo habíamos hallado con la técnica anterior. ¿Sirve para complemento aritmético de numerales en otras bases? Por supuesto. Solamente habrá que aplicar la técnica que es colocar en la última cifra el valor de la base, que será 5, y a continuación hacia la izquierda puros 4, 4. ¿Correcto? Y restamos. 4 menos 3 es 1, 4 menos 4 es 0, 5 menos 1 es 4. ¿En qué base? En base 5. Y eso sería todo lo que hay que saber de la regla práctica del complemento aritmético de un numeral. Ahora veamos la tercera operación elemental, que es la multiplicación. Vamos a poner un ejemplo. Multiplica 3, 4, 2 en base 5 por 2, 3 en base 5. A ver, vamos a pensar como si estuvieran en base 10. Decimos 3 por 2 en la primera columna, 3 por 2 sería 6, pero no podemos poner 6 porque estamos en base 5. Al igual que en la suma, lo que vamos a hacer es pensar ese 6, ¿cuántos grupos de 5 forman? Forma un grupo de 5, ¿cierto? Entonces, un grupo pasa a la siguiente columna y uno sobraría, ¿cierto? En base 5. Ahora continuaríamos con 3 por 4, eso es 12, más uno que llevaba 13. ¿Cuántos grupos de 5 formó en 13? Grupo de 5, otro grupo de 5 y sobrarían 3, ¿cierto? Dos grupos de 5, pasaría a la siguiente columna y sobraría 3. Ya la encontraron la mecánica, ¿cierto? Ahora diríamos 3 por 3, 9 más 2, 11. ¿Cuántos grupos de 5? 1, 2 grupos de 5, ahí voy 10 y sobraría 1, ¿no? Entonces, ponemos 2 grupos que llevamos y sobraría 1. Y ya terminamos de multiplicar, pero ese 2 no puede quedar ahí, ese 2 baja. Continuaríamos con el siguiente producto, que sería 2 por 2, 4. ¿Sí? Pero antes, para que no nos confundamos, esos numeritos en rojo los voy a anular. ¿Sí? Bueno, sabemos que vamos a sumar, lo anulamos y decimos ahora sí. 2 por 2 es 4, ¿cierto? Formamos grupo de 5.
no se puede formar grupo de 5. O sea, los 4 me quedarían restando y no llevaría nada a la siguiente columna. Así que pongo los 4 en base 5. No llevo nada. Ahora me toca 2 por 4. 2 por 4 es 8. Un grupo de 5 y me sobra 3, ¿cierto? Entonces ponemos un grupo en negrito y sobra 3. Ahora decimos 2 por 3, 6. Más 1 que llevaba, 7. 7 sería un grupo de 5 y 2 que sobran. Un grupo en negrito pasa a la siguiente columna y 2 sobra. Y ya no tengo nada más que multiplicar, pero ese unito negrito no puede quedar ahí. Lo bajamos. Trazamos nuestra rayita y ahora sumamos estos dos resultados. Siempre recuerden sumando en base 5. 1 baja y ahora tenemos 3 más 4. Sería 7, ¿cierto? Pero eso en base 10. ¿Cuántos grupos de 5 hay en 7? Un grupo que iría a la siguiente columna, en verdecito, y sobraría 2. Sumamos 1 más 1 más 3. Eso es exactamente 5. Formamos un grupo que llevaríamos a la siguiente columna en verde, pero no me sobra nada. O sea, tendríamos que poner 0. Seguimos en la siguiente columna. 1 más 2 más 2. Nuevamente 5, formamos un grupo, lo llevamos a la siguiente columna y no sobra nada, 0 otra vez. Y ahora sumaríamos el 1 en verde con el 1 de abajo, 1 más 1 es 2, no formo grupos, por eso el 2 va directamente. Y el resultado sería 2, 0, 0, 2, 1 en base 5. Verificamos que el resultado es posible porque está en base 5, todas las cifras son menores que la base. Ahora vamos a aprender todos estos elementos de la multiplicación que acabamos de desarrollar. Ese primer numeral se llama multiplicando. Esto es algo que ya han aprendido en primaria. El segundo numeral, el 2, 3 en base 5, se llama multiplicador. Y nosotros sabemos que el resultado final es el producto, ¿cierto? Pero acá no llegamos al producto final hasta que no pasemos por estos dos resultados de abajo que se están sumando. A esos dos resultados se les llama productos parciales. El primero de ellos será el primer producto parcial, el siguiente segundo producto parcial. Y si hubieran más, tercero, cuarto y así la cantidad que haya de productos parciales. Acá hay dos nomás. Y finalmente el último sería el producto. Pero como ya habían productos parciales, hay que hacer notorio de que este se llama producto total, ¿sí? O producto final, también llamado a veces, ¿sí? Muy bien. Ahora pasemos a explicarle algo que van a encontrar seguro muchos de ustedes en sus problemas. Te pueden decir, multiplica 543 por 999. A ver, ¿qué de curioso hay en esta multiplicación? Todos saben multiplicar, por supuesto. A estas alturas ya todos deben saber multiplicar. El tema o la característica de esto es que esta multiplicación se puede resolver muy fácilmente mediante una resta. Sí, una multiplicación se puede convertir en resta y en una resta muy fácil de operar. Pero eso solamente es posible cuando uno de los dos numerales, en este caso el multiplicador, el segundo número, es un numeral compuesto por cifras máximas. ¿Cómo es eso? Pregúntate, ¿en qué base estamos operando? Estamos en base 10, ¿cierto? Ya. Y en base 10, ¿cuál es el valor máximo de cada cifra que podría tomar? En base 10 la máxima cifra es 9. No puede haber mayor cifra, ¿sí? Entonces, acá vemos que el multiplicador 999 está compuesto por solamente cifras máximas. 9, 9, 9. No está compuesto por el 7, que no sería una cifra máxima. No está compuesto por el 8, que no es una cifra máxima. Entonces, para multiplicaciones donde ya sea el multiplicando o el multiplicador esté compuesto por solamente cifras máximas en la base en la que estemos trabajando,
se resolverá de la siguiente manera. La regla práctica dice, escribes el mismo 543 y ahora le vas a agregar tantos ceros como nueves haya. En este caso tenemos 3 nueves. 1, 2, 3. Y le vas a restar el mismo numeral que teníamos, 543. ¿Ok? Luego vamos a restar, todos sabemos restar. El 0 menos 3 no se puede, así que hasta acá llegará la cifra 10. Los demás ceros sabemos que va a quedar en 9, 9. Y ese 3 que fue el que prestó a todos ellos va a quedar disminuido y solamente será 2. Ahora decimos 10 menos 3 es 7, 9 menos 4 es 5, 9 menos 5 es 4. Ese 3 quedó en 2, baja, el 4 es 4, el 5 es 5. Por lo tanto, el resultado de nuestra resta es 542.457, que curiosamente es el mismo resultado de que si hubieras multiplicado 543 por 999. Sí, es lo mismo. En la parte teórica que ustedes van a copiar esta semana, ahí está la explicación del por qué es lo mismo esa multiplicación que la resta que acabo de mostrarles. No duden, el resultado de esta resta es el mismo resultado que la multiplicación. ¿Por qué? Porque cumple con la característica de que uno de los numerales está compuesto por cifras máximas. ¿Correcto? Veamos otro ejemplo. En este ejemplo ya no vamos a ver una multiplicación en base 10. Vamos a ver la siguiente multiplicación. 3, 2, 5, 4 en base 8 por 7, 7, 7 en base 8. Ojo, para que se pueda realizar mediante una resta, tienen que ser tanto el multiplicando como el multiplicador, tienen que estar en las mismas bases, no pueden estar en diferentes bases. ¿Sí? Y además de que uno de los dos numerales debe estar compuesto por cifras máximas. En el anterior ejemplo teníamos una multiplicación en base 10, por lo tanto las cifras máximas eran 9. En este caso, como la base es 8, la cifra máxima es 7 y tenemos un numeral compuesto por puros 7. Es una casualidad de que tengamos nuevamente 3 cifras 7. Pudimos haberlo tenido un numeral con 4 cifras 7 o con 2 cifras 7. Puede ser la cantidad de cifras que uno desee, no hay ningún problema en eso. Lo que sí es de que tiene que estar compuesto por cifras máximas. Bueno, como les decía, en la parte teórica tienen más ejemplos. Los dispongo. 3, 2, 5, 4 copiaría igual, pero recuerda seguido de tantos ceros como cifras máximas haya, en este caso 7. Hay 3 7, pondremos 1, 2, 3 7. Ojo, en base 8, ¿no? Y vamos a restar, porque en eso consiste el método, vamos a restar el mismo numeral. No el que está compuesto por cifras máximas, sino el multiplicando. 3, 2, 5, 4 en base 8. Restamos. Ahora, recuerda que para restar en otra base, el préstamo, como en el ejemplo anterior que estábamos trabajando en base 10, el préstamo era de 10 y los demás quedaban en 9. Acá el préstamo será de 8 y los demás quedarán en 7. ¿Correcto? Entonces decimos 8 menos 4 es 4, 7 menos 5 es 2, 7 menos 2 es 5. El 4 quedó en 3 y 3 menos 3 si se puede restar, es 0. El 5 baja, el 2 baja y el 3 baja. El resultado será 3, 2, 5, 0, 5, 2, 4 en base 8. Ahora veamos la cuarta operación, que es la división. La división es este esquemita que tenemos, que ya lo conocemos desde primaria, donde tenemos 4 elementos por lo general, que ellos son: la D mayúscula es el dividendo, que es la cantidad que se va a dividir o repartir; el divisor, que es la cantidad que indica entre cuántas partes se va a dividir el dividendo; el cociente, que es el resultado; y el residuo, que sería la cantidad que nos sobra si es que esta división no es exacta.
Bueno, esto nos lleva a entender de que existen dos tipos de divisiones. Precisamente, vamos a ver primero la división exacta. La división exacta es aquella que tiene residuo igual a cero. No tiene residuo, vamos a decir de ahora en adelante. El esquema es como sigue. Nuevamente, dividendo, divisor, cociente. Pero en lugar del residuo vamos a poner una rayita como indicando que no existe valor alguno. La fórmula o la identidad que me resume esa división está dada por dividendo es igual a divisor por cociente. Recordar eso. Esta identidad nos sirve para efectuar una verificación de una división exacta. Veamos un ejemplo. 572 entre 4. Ustedes realizan la división y nos da 143 como resultado, que eso sería el cociente. Y vemos que no nos sobra nada. Eso quiere decir que no tiene residuo y que por lo tanto es una división exacta. 572 será el dividendo, 4 el divisor, 143 el cociente y no hay residuo. Ahora veamos el caso de las divisiones inexactas. Las divisiones inexactas son aquellas que el residuo es diferente de cero, o sea, sí hay residuo en este caso. Las divisiones inexactas pueden ser de dos tipos. Pueden ser divisiones inexactas por defecto o divisiones inexactas por exceso. Vamos a ver cada una de ellas. La división inexacta por defecto, la primera que vamos a ver, es la división que toda la vida hemos realizado y la que por lo general en nuestra vida diaria vamos a realizar siempre. Veamos este ejemplo. 365 entre 13. ¿Cómo dividirías normalmente? Esa es la división por defecto. Decimos 36 entre 13. Eso es 2 por 13, porque con 3 me paso. Sale 26, restamos, sale 10. Bajamos el 5 y tenemos 105 entre 13. 8, porque con 9 me paso. 8 por 13 es 104, restamos, residuo 1. Y ahí queda nuestra división. Esa división, que es la cotidiana que hemos hecho siempre, es la llamada división inexacta por defecto. Nota que el 28 es el resultado de nuestra división, pero eso sí, sobrando 1. Ese 28 es al que le llamamos Q, cociente. Y la identidad que rige a las divisiones inexactas es diferente a la identidad que rige a las divisiones exactas. Hace un momento vimos que la identidad que rige a las divisiones exactas es solamente dividendo igual a divisor por cociente. Bueno, acá hay residuo, hay que incluirlo dentro de nuestra fórmula. Y eso es, dividendo es igual a divisor por cociente más RD. Esa R significa residuo y el subíndice, esa letrita chiquita D, significa residuo por defecto. ¿Correcto? Que en este caso, ¿cuánto vale el residuo por defecto? Vale 1. Ese residuo que tú ves ahí, ese se llama residuo por defecto. Para hacer una diferencia entre lo que vamos a ver posteriormente, el residuo por exceso. ¿Correcto? Entonces, esta es la identidad que va a regir a las divisiones inexactas por defecto. El dividendo, en este caso es 365, será igual a divisor, que es 13, por el cociente, que es el 28, más el residuo por defecto, que vale 1. Y tú vas a ver que esa identidad es válida, se puede comprobar. Ahora veamos las divisiones inexactas por exceso. Estas divisiones por lo general no las realizamos en nuestra vida cotidiana, pero es bueno aprenderla porque en nuestros problemas de aritmética las vamos a ver. Nuevamente tenemos la misma división, 365 entre 13.
Solamente que la diferencia es que ahora me piden divídelo por exceso. Por exceso, su nombre lo dice, que me sobrepase, que me exceda. Vamos a ver cómo es esto. Dividimos normalmente. Decimos 36 entre 13, nuevamente es 2, porque 2 por 3 es 26. Restamos 10. Bajamos el 5 y esa es la última cifra que estamos bajando del dividendo, ¿cierto? Bien, cuando nosotros bajemos esa última cifra del dividendo, en ese momento cambia ahora nuestra metodología, ¿ya? A diferencia de las divisiones por defecto, cuando bajemos la última cifra, va a cambiar nuestra metodología. Ahora decimos 105 entre 13. Sabemos que es 8, ¿no? Lo hemos hecho acá a la izquierda. 8 por 13 nos da 104. Pero precisamente en este punto es donde nosotros debemos excedernos. Con 8 nos estamos quedando por debajo del 105. Así que si yo le pusiera 9, me estoy excediendo. Y es ahí porque se llama esta división por exceso. Hacemos con el 9. Y veamos, 9 por 13 nos da 117. Me pasé. Pero no está mal. Así son las divisiones por exceso. Y ahora trazo mi línea. Y ahora normalmente restaríamos, ¿cierto? Que en el lado de la izquierda nos quedaba 105 menos 104. Una resta totalmente realizable. En este caso a 105 no podría yo quitarle 117. Así que lo que vamos a hacer es restar hacia arriba. Es como si tuvieras el 117 arriba y el 105 abajo. ¿Y cuánto sería esa resta? 117 menos 105 nos da 12. ¿Me entienden? He restado la cantidad mayor, 117 menos 105, y me salió 12. Ese 29, fíjense, con el resultado de la división inexacta por defecto. ¿Qué característica cumple? Que es uno más, porque me he excedido. Y se trata de eso, de excederte solamente por uno. Si al lado izquierdo teníamos que 28 valía Q, acá el 29 vale Q más 1. ¿Correcto? Así que nuestro nuevo cociente se llama Q más 1. Nuestra identidad para las divisiones inexactas por exceso será dividendo es igual a divisor por el cociente. Pero en este caso nuestro cociente vale Q más 1. Por eso le pongo D por paréntesis Q más 1. Y ahí cambia también la fórmula. Porque al final dice menos, ya no más como en las divisiones por defecto, menos el residuo por exceso. RE significa residuo por exceso. ¿Cuánto vale en este caso el residuo por exceso? 12, ¿no? Hacemos un repaso. Dividendo, igual que antes, 365. Divisor, igual que antes, 13. Eso no cambia. Cociente, pero en este caso nuestro cociente vale Q más 1. Como Q valía 28 en el lado izquierdo, más 1 será 29. ¿Correcto? Y menos el residuo por exceso, que en este caso sería 12. Menos 12. ¿Correcto? Y esa sería la identidad que cumple para las divisiones inexactas, tanto por defecto como por exceso. Y ahora terminamos con las propiedades de las divisiones inexactas. Ojo, estas propiedades cumplen para las divisiones inexactas, no para las exactas. Primera propiedad. Ahí me dice, recuerda, cuando tenemos una desigualdad así con tres partes, tres miembros, no se lee 0 menor que R menor que D, porque no tenemos mucho la noción de lo que estamos diciendo. Es mejor leerlo del centro hacia la izquierda y del centro a la derecha. En este caso del centro, que es R, residuo, leerlo hacia la izquierda diría, el residuo es mayor que 0 y el residuo es menor que D si leemos hacia la derecha. ¿Correcto? Entonces decimos, la primera propiedad dice, el residuo debe ser mayor que 0 y al mismo tiempo menor que el divisor. Ahora, nosotros en las divisiones inexactas hemos visto que hay dos tipos de residuos. El residuo por defecto
y el residuo por exceso. ¿Cuál de los dos residuos es este del que me hablan acá? De los dos residuos, de cualquiera de los dos, ¿correcto? O sea, tanto para el residuo por defecto como para el residuo por exceso cumple esta propiedad. Yo puedo decir el residuo por defecto es mayor que 0 y al mismo tiempo menor que el divisor, o también puedo decir el residuo por exceso es mayor que 0 y al mismo tiempo menor que el divisor, ¿correcto? Seguimos. La segunda propiedad dice R max. ¿Qué significa R max? Residuo máximo. Nuevamente se está refiriendo tanto para el residuo por defecto como para el residuo por exceso. O sea, me está diciendo que el residuo máximo posible tiene que ser igual a el divisor menos 1. ¿Correcto? No puede ser más que eso. Es el máximo posible, el tope. Pero esta segunda propiedad tiene otra parte. ¿Qué pasa con el residuo mínimo? El residuo mínimo, nuevamente, para defecto o para exceso, debe ser igual a 1, el mínimo posible. Esta segunda propiedad, como verán, se desprende de la propiedad 1. Porque al decir en la propiedad 1 que el residuo, cualquiera de los dos, es mayor que 0, pero menor que el divisor, estamos diciendo en otras palabras que si es mayor que 0, tiene que ser el mínimo posible 1. Y el máximo posible antes del divisor, divisor menos 1. ¿Sí? Bueno, y por último, la tercera y quizás más importante propiedad, que es la que se aplica en muchos problemas, en la cual el residuo por defecto más el residuo por exceso siempre es igual a D minúscula, que significa divisor. Y eso lo podemos comprobar en la pizarra anterior, donde fíjense a la izquierda cuánto valía el residuo por defecto. 1, ¿cierto? Y fíjense a la derecha, el residuo por exceso, ¿cuánto vale? 12. Suma 1 del residuo por defecto más 12 del residuo por exceso. ¿Cuánto es 1 más 12? 13. ¿Y 13 acaso no es el divisor que ven ahí? Así es, ¿no? Efectivamente, sí cumple, y no para este ejemplo, sino para cualquiera que ustedes se propongan. Bueno chicos, acá ha terminado la clase de 4 operaciones en el campo de los números enteros positivos. Esta clase justamente trata de divisiones, bueno, en orden, adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones de números enteros. Y lógicamente también resultados enteros. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque hay quienes, por ejemplo, en el capítulo de división, quieren dividir acá con decimales. Claro, la división por decimales ustedes la han aprendido y es perfectamente aplicable. Pero en los problemas que nos competen en esta sección del curso, no vamos a dividir con decimales. ¿Me entienden? Cuando la división es exacta, definitivamente no hay posibilidad de dividir con decimales. Pero cuando la división es inexacta, como en esta pizarrita, estas dos divisiones, yo podría dividirlo con decimales, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer. En este capítulo del curso no vamos a dividir con decimales. ¿Por qué? Porque justamente el capítulo se llama Operaciones con números enteros positivos. Y los números enteros positivos, primero, que gozan del signo más, y segundo, que no pueden ser fracciones. ¿Correcto? Bueno chicos, entonces acá queda todo. Por favor, no se olviden de suscribirse y de darle like a los videos de las clases, ¿sí? Que me parece muy poquito hasta ahora la cantidad de likes, así que después, si no, voy a revisar quiénes me están poniendo likes y según eso veré si les pongo checks o no. Ya, nos vemos.